En Propuesta Semanal, como siempre, nos sentimos muy contentos con la participación del ingeniero Bernardo Castellano, que es casi ya accionista de este programa y de Telematutino y de todos los programas, porque Bernardo es ingeniero civil de una larga trayectoria, experto en hidráulica, pero se ha vuelto quizás en el profesional que más sabe y que más maneja los datos del sistema eléctrico dominicano. Antes de este gobierno, lo que decían era que él era enemigo del gobierno anterior. Ahora le ponen la misma etiqueta porque él ha mantenido la coherencia con el tema del sistema eléctrico. Muy buenos días, Bernardo. Buenos días, Ramón. Me siento orgulloso de ser colega tuyo, aunque yo dejé la ingeniería hace tiempo. Bueno, pero siempre queda algo, ¿no? Y para mí también es un orgullo participar siempre en este espacio, o sea que me siento privilegiado cuando tú me invitas. Gracias, Bernardo. Y hay un tema que ha estado caliente, que es el tema del alza tarifaria cada 3 meses. Ya hay protestas, porque esto coincide con apagones. Se dice, no, todos los partidos firmaron un pacto eléctrico y acordaron eso. Y, por ejemplo, el ministro de Energía dice, no, pero esos son 100 pesos, esos son cheles, eso no tiene importancia. Yo quiero que tú me trates con todas las aristas el tema de la tarifa, pero primero vamos a tomarnos unas tacitas de aroma, sabor y calidad que nos brinda Kenia e Industrias Vanilejas, que caen muy bien a esta hora de la mañana de un domingo. Los invitamos a todos ustedes de sus hogares a hablar con Café Santo Domingo. De que todos los partidos apoyaron y que eso fue el pacto eléctrico, que se iba a indexar la tarifa hasta llegar a un cierto nivel, qué sé yo, de equilibrio, algo así. Mira, primero, yo reto al ministro de Energía y Minas, al superintendente de Electricidad y al vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de la Distribuidora, que a su vez es el administrador de este, que es la peor distribuidora de las tres, en términos de gestión, que muestren a la ciudadanía un cliente de la distribuidora, uno solo, que su incremento sea de 100 pesos. Uno solo, porque eso es una falacia. O sea, el incremento que va a representar para los que menos tienen y menos pueden, que son los consumidores o los clientes de la distribuidora con consumo de 200 kilovatios horas al mes o menos, que es el 75% de los clientes de la distribuidora, cuando tú lo comparas con la tarifa de octubre del 2021, que era cuando no se habían producido aumentos, esa gente van a estar pagando un aumento entre un 41 y un 46%. Y cuando tú lo llevas eso con el aumento de julio. Con el aumento de julio, claro, acumulado. Y cuando tú haces lo mismo, pero en el segmento de los clientes comerciales, que son los saloncitos de belleza, los pequeños talleres, los colmados, ese aumento va a ser entre un 50 y un 56%. Entonces, una gente que en octubre del 2021 consumía 200 kilos, pagaba alrededor de 900 pesos por la tarifa. Hoy esa misma gente con el mismo consumo va a pagar alrededor de 1.300. Estamos hablando de cerca de 500 pesos de aumento. Ahora bien... Tú me permites, a mí un guardián de un banco que siempre conversa conmigo, el tipo me decía, mira, yo pagaba 700 y ahora estoy pagando 1.200. ¿Tú sabes qué eso significa para mí? Que voy a comprar menos pastillas para la diabetes. Claro. Porque el pobre a ese nivel... Ese aumento lo que tiene que hacer es consumir menos. Claro, porque es que su salario no ha aumentado, sus ingresos son los mismos. Y además, ese comentario posiblemente fue antes del último tablazo. Sí, no, eso fue antes de julio. Imagínate tú, ahora subirá 200 pesos más. Y significa que su poder adquisitivo cada vez se merma más. Porque únele a eso que por efecto básicamente de los problemas mundiales, los alimentos, en su gran mayoría, han experimentado un alza impresionante. Entonces, él tiene que decidir entre salud, su medicina y su alimentación. Porque si no paga la luz, se la cortan. En teoría, se la cortan. Entonces, es una situación difícil. Pero, volviendo al tema del pacto eléctrico, hay que recordar, siempre hay que hacer referencia a todos estos orígenes. El PRM... en el 2018 se retira del pacto eléctrico, de las discusiones que todavía no se había llegado a ningún consenso. Y en el 2019, cuando se hacen los aprestos para la firma del pacto eléctrico por primera vez en el gobierno pasado,
el PRM plantea públicamente un documento de 10 puntos como exigencia para poder firmar el pacto eléctrico. ¿Quiénes fueron los voceros de ese documento de 10 puntos que elaboró el PRM? Antonio Almonte, hoy ministro de Energía y Minas, y Andrés Astacio, hoy vicepresidente ejecutivo de la distribuidora, del Consejo Unificado de la Distribuidora. El punto 8 de ese documento, que ellos decían que el gobierno pasado tenía que asumir el compromiso de no realizar aumento de tarifas hasta tanto las distribuidoras apliquen su reducción de gastos operativos al 10% de sus ingresos. En ese momento estaba en el 24. Repite eso, que no haya aumento de tarifa. Dice, el compromiso de no realizar aumento de tarifa hasta tanto las distribuidoras apliquen su reducción de gastos operativos al 10% de sus ingresos. Fíjense que ese párrafo es muy preciso y conciso. No sujeta el aumento de la tarifa a variaciones de los precios de los combustibles que intervienen en la generación, sino simplemente el PRM, Antonio Almonte y Andrés Astacio consideraban que había un exceso de gastos corrientes en la distribuidora y que el gobierno, dueño de la distribuidora, tiene que dar el ejemplo. Primero, usted se ajusta, usted reduce, usted lleva la racionalidad a la distribuidora y luego entonces usted podemos hablar de aumento de tarifa eléctrica. Ahora, ¿qué pasa? Ese documento del 2019 que no se firmó y después hubo otros intentos de firma, y lo sorprendente es que el ministro Almonte, en su rol de opositor, porque él era el jefe del área eléctrica del PRM, a los pocos días, en marzo, publica un artículo en Acento, que él tenía una columna semanal, y el resumen de ese artículo yo lo voy a leer. A pesar de sus 58 bien escritas páginas y de reflejar un gran esfuerzo profesional de sus autores, en términos prácticos, el documento de pacto eléctrico propuesto por el gobierno no plantea solución a las 4 causas principales de la crisis del sector eléctrico dominicano. O sea, entonces, con esa visión clara, que ese fue el discurso que esta población compró, o sea, porque la población votó el 52% en las elecciones por este discurso que enarbolaba el PRM y con Antonio Almonte y Andrés Astacio a la cabeza. Entonces, viene ahora, el año pasado, y firman el pacto eléctrico. Pero, ¿qué firman? Exactamente lo que el PRM, Antonio Almonte y Andrés Astacio... Ese fue el mismo documento. Sí, no, sin una coma, sin un punto, sin un acento, ni de más ni de menos. Textualmente el mismo documento. Los 10 puntos que ellos exigían que se incluyeran en el documento, incluyendo el no aumento de la tarifa, ellos no lo incorporan y tenían la posibilidad de incorporarlo. Ahora, ¿quiénes firman en el 2021? Los mismos sectores que iban a firmar en el 2019, los partidos políticos, y obviamente el PLD, Raúl y Veloz, tenía que firmarlo, claro. Porque tenía que ser coherente, porque ese pacto aquí reivindica es al PLD, y ridiculiza es al PRM, Antonio Almonte y Andrés Astacio por incoherente. ¿Quién no firma? El mismo sector que en el 2019 se opuso a la firma, el sector social. Los empresarios y los sindicalistas iban a firmar en el 19. O sea, los que firmaron, coherencia. Los que no firmaron, coherencia. ¿Quién es el incoherente, el camaleón? El PRM, Antonio Almonte y Andrés Astacio, que en el 19 no querían firmar, y firman en el 21 el mismo documento que no querían firmar en el 19. Ahora bien, ¿qué es el pacto eléctrico en términos llanos para la población? Es una especie de contrato entre las partes, donde tú tienes 2 partes identificadas. El gobierno, por un lado, o el Estado, si se quiere, el gobierno, que es el dueño de la distribuidora, que es el gran problema del sector eléctrico, y los sectores diversos, empresariales, sindicales, por otro lado. Pero esos sectores empresariales y sindicales es un sector, y el gobierno es el otro. Entonces, cada quien asume responsabilidad en ese pacto. Y los partidos, obviamente, y todo el que firmó en el documento se establecía que iba a haber una revisión de la tarifa sobre una base de una tarifa referencial que no es la que se está aplicando para producir todas estas salsas. Por eso las salsas son tan desmesuradas. ¿Por qué? Porque lo que esta sociedad debe aborcarse tras 20 años de capitalización es la implementación de la tarifa técnica. Pero la tarifa técnica, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace? Calcula el valor agregado de distribución de la distribuidora porque es un monopolio natural y el margen de intermediación de un monopolio natural no se le puede dejar
determine el monopolio porque abusa. Entonces, el regulador, en este caso el superintendente, fija eso a través de un estudio. Entonces, el gobierno no quiere que se aplique la tarifa técnica, quiere una famosa tarifa de transición que le vende a la población que va a ser menos gravosa que la tarifa técnica, y es mentira porque la tarifa de transición que se está aplicando duplica el margen de intermediación de la distribuidora, que debía entre 4 y 5, y cuando tú ves las resoluciones, lo que está fijada es en base a 10 centavos, el doble. La intermediación es 10 centavos de dólar. Ese es el objetivo, o sea, es duplicar. Pero entonces la tarifa va a ser astronómica. Es que si la tarifa se aplicara como ellos hacen el cálculo, porque primero eliminan el subsidio cruzado que tiene la tarifa, es para producir un margen de intermediación de la distribuidora en el orden del 10 centavos el kilovatio hora. O sea, es para que todo, o sea, si ellos aplicaran la tarifa que ellos han calculado, que es errada, pero es la base que están usando, sería 25 centavos de dólar que todo el mundo pagaría. O sea, estamos hablando de 14 pesos. Y esto va a ser cada 3 meses. Entonces, cada 3 meses. Ahora, ¿qué pasa? Si bien es cierto que la gente firmó y el gobierno ha violado en la parte, en lo que se refiere, la base de cálculo de esa tarifa, pero el gobierno ha incumplido. ¿Por qué? Porque, como yo decía, es un contrato, es una relación de 2 vías. Es decir, han bajado gastos de la... Entonces el compromiso del gobierno en ese pacto, ¿cuál era? Reducir las pérdidas de la distribuidora y reducir los gastos corrientes. Y tú te encuentras que, por ejemplo, en diciembre del 2021, las pérdidas del 2021, las pérdidas totales de la distribuidora, léase, cuánta energía yo compro a los generadores, cuánta energía yo le cobro a los clientes, eran un 28%. ¿Tú sabes cuántas son las pérdidas totales de las distribuidoras en abril del 2022, según el último informe de desempeño del sector eléctrico publicado por el Ministerio de Energía y Minas, que es abril? Un 42%. De 28 a 42. Pero eso no lo dice Bernardo Castellano. Eso exacto, lo pueden buscar en la página del Ministerio. 28 a 42. Pero tú sabes, ahora, cuando tú te vas al desglose por distribuidora, tú te encuentras que, por ejemplo, Edenorte tiene una pérdida alrededor del 35%, Edesur alrededor del 32%, en diciembre lo tenían entre un 22 y 24%. ¿Y tú sabes cuánto está la de este? 59%. Eso nunca había pasado. 59%. Entonces, con ese escenario, que ellos violan el pacto, porque ellos violan su compromiso. Pero además de eso, los gastos corrientes de la distribuidora siguen siendo un 24% de los ingresos, que representan 200 millones de dólares. Y la idea era un 10%. No, lo que yo exigía era un 10%. Y la idea era que eso bajara al 10%. Ahora, ¿qué representa tener un gasto corriente con relación al ingreso de un 24% en vez de un 10%? Que anualmente las distribuidoras están despilfarrando, tirando a barril sin fondo, porque el gasto corriente es un despilfarro, 200 millones de dólares al año. Entonces tú tienes ¿cuál es el salario promedio mensual de los empleados de la distribuidora? Si tú coges los datos que publica el Ministerio de Energía y Minas, y ese es un dato que se calcula fácilmente, simplemente tú coges cuánto se pagó en nómina en un año, lo divides entre la cantidad de empleados. En el 2019 y el 2020, el salario promedio anual de los empleados de la distribuidora, o sea, lo que ganaba un empleado anual en promedio era en el orden de $13,000 anuales. ¿Tú sabes a cómo subió eso en el 2021? A $15,000. ¿Por qué sube? Si ellos han reducido a un solo consejo. Y la empleomanía, si tú la comparas con agosto del 2020, han bajado alrededor de 1,000 empleados en términos netos, porque ellos han ingresado gente nueva y han sacado más de 1,000, pero han ingresado más. Entonces, el balance neto es 1,000. Pero ¿por qué sube el salario promedio anual de los empleados de la distribuidora? Sencillamente porque muchos de la gente que entró nueva están ganando muchísimos salarios mejores que lo que ganaban antes. Y tú tienes, por ejemplo, los administradores que ganan 600,000 pesos mensuales. Y tú me dirás, 600,000 pesos mensuales en el mercado eléctrico no es algo del otro mundo. Y eso es cierto. Pero cuando tú eso lo asocias a una empresa quebrada, porque las distribuidoras están técnicamente y económicamente quebradas, ¿por qué? Y no lo digo yo, eso lo dicen los estados. Si tú nada más cobras el 75% de la energía que tú le compras a los generadores, significa que si tú operas con tus cobros y tus ingresos, hoy día nada más podríamos estar recibiendo el 75% de la energía que estamos recibiendo hoy día, con apagones, porque no estamos abasteciendo el 100%. Y encima de eso, tú no podrías tener un solo empleado en nómina, porque el dinero no te da.
ni hacer inversiones. O sea que toda esa nómina de la distribuidora, ¿de dónde sale? De la costilla de todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque es el subsidio que transfieren. Porque el subsidio va a seguir aumentando. Oh, pero claro que sí. En el 2020, el subsidio, el déficit y flujo de caja, porque a mí me gusta más hablar de déficit y flujo de caja de la distribuidora que el subsidio. Porque el subsidio es una transferencia que puede ser más o menos para cubrir el déficit. Pero el déficit de flujo de caja es lo que te mide realmente el estado financiero de la distribuidora. En el 2020 fueron 820 millones de dólares el año de la pandemia, cuando en marzo del 2020, que este país se cerró por la pandemia, un decreto del presidente de Medina prohibiendo a la distribuidora cortar energía, y eso aumentó el déficit considerablemente, sobre todo en los sistemas prepagos que no se pudo recuperar. ¿Por qué? Porque el sistema prepago no genera factura, sino que tú pagas por adelantado tu consumo, lo abrieron y hay un déficit que se acumuló que no se cobró. ¿En cuánto se estima el déficit de este año? Déjame decirte, en el 2021 subió a 1.020 millones y ahora para este año ya las proyecciones andan por los 1.200 abril. Pero ¿qué pasa? Los mismos funcionarios admiten que va a ser 1.000 millones de dólares adicionales. O sea, que aquí se estima, esa es la estimación oficial, que con seguridad sobrepasa los 1.500 millones de dólares. Entonces, que no me hablen la excusa infantil de que ellos están cumpliendo el mandato del pacto eléctrico y quieren entonces que todo el mundo es corresponsable de los que firmaron eso, porque ellos han violado ese pacto. Porque el pacto, como yo digo, es doble vía, es un contrato doble vía. Entonces, ellos no pueden argumentar eso, porque si ellos violan el contrato, para mí, en términos prácticos, ese pacto, que es un contrato de ellos, es nulo. Porque si yo te alquilo una casa a ti y tú eres el dueño y acordamos que tú me vas a aumentar el pago del alquiler, bajo la condición de que tú me vas a pintar la casa, me vas a hacer unos arreglos, etcétera, y tú no me haces esos arreglos, yo estoy obligado a ti a pagarte el aumento. Claro. Entonces lo mismo, si ellos no cumplen y no dan el ejemplo, al contrario, lo que están haciendo es empeorando, porque además de eso, la empleomanía de la distribuidora está aumentando, y te voy a dar el dato que aparece en los informes de desempeño del sector eléctrico. O sea, la empleomanía, por ejemplo, en diciembre de 2021 eran 7.575, más de 4 veces lo que deberían tener, que son 1.800, según el estudio de tarifa técnica de INECON. En marzo subió 7.594 y en abril de 2022 7.617. Y eso es antes que se lanzara el... Y en la medida que se acerque el proceso electoral... No, pero estos aumentos es antes del grito de reelección, ¿verdad? Sí. Que se tiró. Entonces, eso es preocupante. Muy preocupante. Porque por lo menos debería no crecer la empleomanía. O sea, ¿cómo justifican ellos ese crecimiento de empleomanía cuando ellos tienen 4 veces la cantidad de empleados que deberían tener? O sea, entonces, ellos incumplen, ellos violan, se burlan de la sociedad, del pacto que ellos promovieron y firmaron, aunque se negaron en el 2019, y ahora quieren presentarse, bueno, no, nosotros somos obedientes a lo que todo el mundo pactó ahí, todos somos culpables. Pero yo soy el líder, el jefe, y yo no doy el ejemplo. Yo, en vez de cumplir mi promesa de lo que yo firmé, yo la violo y todo está peor. Todo está peor. Vamos a una pausa comercial, que esta conversación está muy interesante, porque hay otras vertientes del sistema energético, como es la generación. Volvemos en unos minutos con el ingeniero Bernardo Castellanos. Continuamos la entrevista con el ingeniero Bernardo Castellanos, experto en hidráulica, en hidrología y también en cuestiones del sistema eléctrico. Bernardo, entonces, tarifa más cara, pero volvieron los apagones. Y entonces, de que para suplir los apagones hubo una licitación, pero esas plantas serán en 4 o 5 años que estarán. Entonces yo quisiera abordar primero por qué los apagones, que casi siempre se lo atribuyen al sector privado, y qué tú opinas de esa licitación de Manzanillo. Mira, los apagones hay que dividir, digamos, 2 grupos de apagones. El apagón grande que se produjo, los apagones grandes que se produjeron en marzo del 2020, de este año, que fueron ocasionados por una mala operación de Punta Catalina, a pesar de que Jorge Reynoso, que es el asistente de Celso Marratín de Punta Catalina y que tiene 5 nombramientos en este gobierno, o sea, es el todólogo del sector eléctrico, informó y desinformó a la sociedad de que
la unidad había salido porque estaba programada su salida en finales de marzo para mantenimiento programado, y cuando tú buscas los informes oficiales de la CDE, y yo lo tengo aquí, no lo voy a leer por tema de tiempo, tú te encuentras que esa unidad estaba programada ¿para qué? Para salir en mantenimiento en junio. Y además el mismo informe dice que la unidad sale el 29 de marzo por una avería, y esa avería, cuando describe el evento que pasó, que es un golpe de ariete, que es un fenómeno hidráulico que ocurre en ductos, en conductos presurizados que transportan líquidos o gas o vapor, como es el caso de Punta Catalina, y eso generalmente está asociado a una mala operación, a que usted no sigue la secuencia de operación recomendada, y se produce una sobrepresión que en el caso de Punta Catalina rompió los soportes. Bueno, eso nos costó a este país 70 días en que estuvo fuera. Algo similar ocurrió de una mala operación en enero del 2021, perdón, y pasó lo mismo. El ministro en esa ocasión dijo que iba a dar un informe de lo que había ocurrido, no lo hizo, y como Jaime Aristia había acusado de que había una mala operación, uno deduce que también hubo una mala operación. Pues esas dos malas operaciones de Punta Catalina, que han generado 140 días de que por lo menos una unidad está fuera de servicio, le ha costado a este país el lucro cesante entre 50 y 65 millones de dólares de pérdida. ¿Por qué? Porque según el modelo financiero del gobierno pasado, Punta Catalina producía utilidades, el EBITDA eran 250 millones de dólares al año, y según el análisis del asesor económico del Poder Ejecutivo, son 340. Entonces, si tú tienes 140, una unidad fuera de servicio, eso te da entre 50 o 65 millones de lucro cesante. O sea, pérdida de utilidades de Punta Catalina, que ha tenido por esa mala operación. Ahora bien, ya hoy día, en esta semana, ya no hay ninguna planta importante fuera del sistema, porque Itabo 2, una de las Itabo que estaba fuera, ya está en línea. Una de las Coyentri que estuvo fuera, ya está en línea. Punta Catalina, que tuvo una salida el sábado pasado, hace 8 días, no ayer, por un tema que no se sabe porque no han informado, ya está en línea. Entonces tú ves las quejas de los apagones de la gente y sigue la gente quejándose, entonces hay un problema. Ahora, con el tema de las licitaciones, sucede que cuando se crea la crisis de los apagones de marzo por la mala operación de Punta Catalina, el ministro de Energía y Minas, en un comunicado oficial del gobierno, trata de achacar la culpa al gobierno pasado. ¿Por qué? Porque según él, había un informe de la empresa argentina Mercados Energéticos, muy acreditada, que en el 2018 ese informe recomendaba que en el 2021 tenía que entrar una planta térmica de gas natural de 600 megavatios y otra en el 2023 de 600 megavatios, al margen de cualquier generación renovable que entrara. Entonces el ministro decía que como el gobierno tenía ese informe y no hizo nada, los apagones eran responsabilidad del gobierno pasado. Y admite en el informe oficial, o en la nota de prensa oficial, que ellos desde que llegaron en agosto, antes de llegar al gobierno, tenían conocimiento de ese informe. Más sin embargo, en vez de ser previsores, planificadores, porque ellos ya estaban advertidos, y cuando llegan, en 15 días que pudieron haber convocado una licitación para que en 2021 entraran 600 megavatios, no convocan nada y la posponen para diciembre de 2021, con lo cual además la hacen por 400 megavatios. Entonces, ¿qué pasa? Que haciendo la licitación, convocándola para diciembre de 2021, no cumplían con la recomendación del mercado energético de que la planta debía entrar en el 2021, y tampoco cumplen con la capacidad porque decía 600 megavatios y solamente licitan 400. Esas plantas están ahora en proceso de instalación. Esas son las barcazas. Esas son las barcazas y unas que se están instalando en Boca Chica, que son motores. Pero lo penoso es que ponen al presidente a decir cosas que no se pueden cumplir. Porque el comunicado decía que entre junio y octubre estas plantas van a entrar en línea. Y yo me pregunto, ¿cómo pueden entrar en línea esas plantas cuando, por ejemplo, no tienen estudio de impacto ambiental? Y un estudio de impacto ambiental para las características de una planta de generación, que tiene que ser el estudio de mayor categoría, porque los estudios se clasifican según la obra que se va a construir. Ese es el estudio que tiene más rigores. Y ese estudio no se hace en menos de 6 meses. Y además tiene que someterse al proceso de licencia social. Pero a lo mejor van a arrancar sin estudio. Bueno, sin embargo, yo no entiendo por qué hay un ataque mediático contra Cibor. Bueno, porque hay algunas plantas, hay unas barcazas que son malas y hay otras que son buenas. Hay otras que no se mencionan. La de Cibor es mala.
a pesar de que son las últimas tecnologías, las más eficientes del sistema y operan a gas natural, pero la que está en San Pedro de Macorís, en el río Iguamo, y toda la generación que está alrededor del río Iguamo, que son cerca de 1000 megavatios, todas plantas térmicas, esas no contaminan. Y estas barcazas que se están instalando en Asua tampoco contaminan. La mala es la que es más eficiente. Sí, vamos a tener barcazas en Boca Chica y en Asua. No, en Boca Chica no hay barcazas, sino son motores instalados en tierra. Pero que van a funcionar a gas natural. Esa tiene capacidad de gas o diésel, que es el más caro. El problema es si tienen contratos de gas, porque ahora mismo con el tema de Ucrania, conseguir contratos de gas no es fácil. O sea que si el gas no lo tienen disponible, no lo sé, tendrían que operar a diésel. Pero ¿qué pasa? La instalación de esa planta, tú tienes que construir líneas de interconexión, hacer los estudios, y yo no creo que este gobierno vaya a propiciar que esas plantas se instalen sin estudio de impacto ambiental y sin licencia ambiental. ¿Por qué? Porque al principio del gobierno, el presidente visitó la zona de Guayubín, donde estaba iniciada la construcción de la presa de Dos Bocas, una presa que ha sido objeto de rechazo por parte de la comunidad. Y la comunidad le dijo al presidente, esta presa no tiene estudio de impacto ambiental. Y el presidente, como es de esperar de un agente civilista que respeta el marco jurídico y la Constitución, dijo, ahora mismo se para la construcción hasta que no hagan el estudio de impacto ambiental, no se haga la vista pública que manda la ley ambiental y no se obtenga la licencia ambiental. Eso se demoró 6 o 8 meses, no recuerdo. Y era un estudio de impacto ambiental menos extenso que hay que hacer por una barcaza o por una planta de generación. Entonces, ahora... Asua sí es una barcaza. Son 2 barcazas. 2 barcazas. Y la otra es planta. Entonces, ¿y esa también a diésel o gas natural? No, esas son a petróleo, a búnker C. A búnker C. Entonces yo me pregunto, entonces el gobierno va a violar la ley para permitir que esas plantas entren en un tiempo rápido, o va a esperar que se haga el estudio de impacto ambiental, que los ambientalistas cometen ese estudio, se haga las vistas públicas y sostenga la licencia, porque si hacen ese proceso, esa generación entraría el año que viene, en el 2022. No hay posibilidades. Solamente el estudio de impacto ambiental y la licencia ambiental es la ruta crítica, y no hablemos de la línea de interconexión que tienen que construir. Y además hay problemas porque las informaciones que uno maneja es que no hay capacidad en la línea para absorber esa nueva energía. Entonces, no hay esperanza. Entonces, las de Manzanillo entran en el 26, 27. ¿Qué pasa? Que tú tenías que instalar 1.200 megavatios entre el 21 y el 23 según el estudio de mercado energético. Instalaste 400. Tiene un déficit de 800, según ese estudio. Y entre el 23 y el 27 la demanda crece por lo menos 500 megavatios. Entonces tú tienes ahí 800 más 500, 1.300 megavatios. Entonces aquí lo que se proyecta, en base al estudio de mercado energético, que yo no lo conozco, yo solamente conozco lo que el ministro de Energía y Minas informó en esa nota de prensa, es que a partir del 23, aquí la crisis de apagones se va a intensificar. En el año preelectoral. Y cuando nos acercamos al 25 y al 26, si no se instalan generación de emergencia, la cosa va a ser peor, porque vamos a tener un déficit de generación, según el estudio de mercado energético, que ellos no lo conozco en detalle, en consecuencia yo simplemente tomo lo que el ministro publicó para echarle la culpa al gobierno pasado. Entonces aquí vamos a tener un déficit de capacidad instalada para satisfacer la demanda en el orden de los 1.000 megavatios, y eso va a ser una situación terrible. Bernardo, ¿tú no crees que Manzanillo pudo ser una gran oportunidad de incorporar nuevos actores, principalmente inversionistas extranjeros? Claro que sí, lo que pasa es que esa licitación desde un principio fue una licitación que tiene 2 características. No hay transparencia ni hay competencia. ¿Por qué no hay transparencia? Porque eso se manejó intencionalmente con la idea de que para usted tener acceso a los documentos de la licitación, lo que sirven de base para que los oferentes hagan sus ofertas, había que pagar $5,000. Entonces, evidentemente, de que usted pone esa barrera de entrada, usted lo hace con toda la intención deliberada de que la sociedad, o sea, los periodistas, los comunicadores, yo y cualquier persona que se interese en el proceso, aunque no vaya a presentar ofertas, no puedan ejercer lo que se llama el control de auditoría social. En Panamá, que yo trabajé por más de 10 años, las licitaciones son públicas. Los documentos del primer día se publican en internet. Las ofertas se reciben en un hotel que yo fui en el 2015 a la recepción de ofertas de una licitación similar a la que se hacen aquí. Y en ese hotel había más de 100 personas y se presentaron 30 ofertas. Y se leyeron... Aquí se habló de 46 empresas interesadas. No, inicialmente
presentaron ofertas, manifestaron interés en participar 60 empresas. Y el ministro, obviamente, cuando recibe eso, se vanagloria como un pavo real en la mañana que abre su follaje y dice, esto es una muestra de que hay confianza en el proceso y en la transparencia. Pero cuando ya viene la segunda etapa de ese proceso, que hay que pagar los $5,000, de 60, ¿sabe cuántos se interesaron? 16, 44 se retiran. Entonces, si yo hago una analogía de lo que decía el ministro, entonces, cuando esas 44 que se retiran, ¿por qué se retiran? Porque no confían en la transparencia del proceso. Y por eso, entonces, terminamos que de 60, 16 presentan 11, solamente califican 11. ¿Y sabe cuántas van a la última ronda para discutir ofertas? 3 empresas para elegido. O sea, tuvieron al punto de repetir el proceso de Punta Catalina y casi de casualidad nos inventaron un visitante virtual. Entonces, ahí hay competencia, no, ahí hay transparencia, no. Y cuando hablo de transparencia, no estoy hablando de corrupción. Pero simplemente le bloquearon a esta sociedad a darle seguimiento. Pero entonces se vendió que ellos van a vender a 9 centavos de kilo. Y yo me pregunto, ¿cómo usted hoy puede decir que va a vender a 9 centavos de kilo? Porque usted no sabe el precio del gas natural. No, que eso es mentira. ¿Por qué? Porque ese precio que ellos dan es el precio referencial del precio del gas natural de la oferta. Pero si tú coges, si ellos hicieran público, porque no hacen público, porque hoy día ni sabemos quiénes participaron, sabemos quién ganó, no sabemos quién participó, no conocemos las demás ofertas, ahora ni sabemos los detalles de las ofertas, solamente decimos lo que ellos dicen, y eso es mentira. Ahora, al precio de hoy del gas natural, esas centrales van a vender entre 14 y 15 centavos, incluyendo el pago por capacidad. Entonces, lo penoso es, porque está bien que el ministro diga eso, porque el ministro, lamentablemente, y todos los funcionarios del sector eléctrico han perdido toda la credibilidad ante la sociedad, pero poner un presidente que tiene credibilidad, que todavía la población cree en él y tiene confianza, a decir esa barbaridad, eso es decir, que Bernardo, estamos condenados a pagar un servicio eléctrico caro. Definitivamente. Además, ¿cuál fue el problema de esa licitación? Que ellos, sin ninguna justificación ni sustentación, la limitaron a un solo combustible. Cuando lo correcto es, ¿qué es lo que nosotros queremos los consumidores? Competencia, precio bajo. ¿Cómo tú puedes tener expectativas de precio bajo? Que haya competencia. Y no es lo mismo recibir 10 ofertas que recibir 60 ofertas. ¿Dónde hay más posibilidades de precio bajo? Cuando tú recibes 60 ofertas o 30 ofertas en Panamá, y donde además compite no solamente tecnología de generación, sino combustible, porque tú no puedes predeterminar cuál combustible es más barato. ¿Quién te va a dar el mejor precio? Tiene que dejar lo que el mercado decida. En una época se cuestionó que dependíamos del petróleo, pero ahora parece que vamos a depender del gas natural. Los funcionarios del sector eléctrico, con el ministro de Energía y Minas a la cabeza, están llevando a este país a una encrucijada y a una encerrona. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos de los 90, de que tener una matriz energética de 90% petróleo y 10% agua, al 2004, que teníamos ya 40% que se generaba con petróleo y 60% con carbón, gas natural y agua. Y hoy día que tenemos la generación del 2021, que fue 40% gas natural, 30% carbón, 10% petróleo y 20% renovable, los funcionarios del sector eléctrico, con el ministro de Energía y Minas a la cabeza, todas las licitaciones que han hecho, 1.200 megavatios, perdón, 1.600 megavatios. Es gas natural. Es gas natural, no permitiendo competencia con otros. ¿Qué va a pasar si eso entra a generar? Que vamos a tener que el 70% de la generación va a depender del gas natural. Entonces, hace el sistema vulnerable y la frágil. Tendencia es que el gas natural aumente, porque todo el mundo se está yendo a gas natural. Entonces, ¿qué era lo correcto? Que usted permita que participe carbón, aunque con todo y las quejas de los ambientalistas, petróleo y gas propano. En la licitación de Panamá, que yo fui testigo, no que me contaron, porque yo estaba ahí, como decía Jimmy Sierra, yo estuve ahí, hubo ofertas de carbón, de petróleo y de gas propano y de gas natural. Y sucede que el gas propano, que utiliza la misma unidad, la misma máquina, el ciclo combinado que se utiliza el gas natural, la diferencia del combustible, el gas natural le ganó al gas propano las ofertas por menos de 1 centavo de kilovatio hora, cuando no habían estos precios disparados del gas natural. Si le hubieran permitido al gas propano participar, a lo mejor hubieran podido ganar, y eso nos hubiera permitido mantener la diversidad
de la canasta de combustible, pero no solo eso. Instalar una terminal de recepción de gas propano es significativamente más barata que instalar una terminal de gas natural. Y se hace mucho más rápido. Porque el gas natural necesita un tanque criogénico que la inversión es, dependiendo de la capacidad, 400, 600 millones de dólares. Y además tú tienes mucho más oferta de gas propano en el mundo. Porque el gas natural, por el tema del transporte, es prácticamente un oligopolio. Sí. Y ahora con el tema de Rusia y Ucrania, y que el gasoducto de Rusia a Europa está restringido, el gas natural ahora es como muele gallo. Porque Estados Unidos está vendiendo a Europa, pero Estados Unidos no puede suplir el gas de Rusia. Entonces, por eso es que hay escasez y se ha producido el incremento de los precios. Entonces, estas autoridades del sector eléctrico han llevado a este país a una encrucijada y a una emboscada con el tema del gas natural, porque cuando entre en el 26-27 Manzanillo, todavía falta por asignar otra licitación de 800 megavatios, que también es a gas natural. Entonces este país va a estar condenado a un solo combustible. Entonces, hemos pasado de tener una canasta diversa que mitiga riesgo, y tú como economista sabes, ¿qué es lo que dicen cuando tú haces inversiones en bolsa? Diversifica. No ponga todos los huevos en la misma canasta. Entonces, esta gente, sin ninguna justificación técnica ni económica, han puesto prácticamente todos los huevos de la canasta de generación térmica, que es la espina dorsal de este sistema. Es lo que mueve la economía, no solamente en República Dominicana, en el mundo. En el mundo. Lo han puesto a depender de un solo combustible, sin razón. Ahora, si tú me dices que la licitación es abierta, no hay barrera de entrada, no cobra los $5,000, no pone las limitaciones del gas, de un solo combustible. Y en ese escenario gana el gas natural, perfecto, porque compitió. Ahora, yo te aseguro que si hubieran hecho eso y el gas natural gana, los precios que hubiéramos obtenido, y yo juego mi cabeza, hubiera sido mucho más barato que lo que tuvimos ahora. Porque no es lo mismo, y tú, como en tu época de ingeniero, si tuvimos una licitación por una obra y tú sabías que iban a haber 40 ofertas, tú afinabas el lápiz, claro, si tú querías ganar. Pero si tú sabes que van 4 y tú más o menos sabes quiénes son, o te huele quiénes son los participantes, ¿cuál es la tendencia? Que el precio sea al alza, no a la baja. Claro. Entonces, con 11 participantes, la tendencia de las ofertas de esa licitación es el precio a la alza. Con 60 participantes, la tendencia de los precios es a la baja. Y nosotros, por la tesudez de los funcionarios del sector eléctrico, que exigieron $5,000 y limitaron el combustible, nos condenaron a un precio al alza en el gas natural, en la generación de los 1.600 megavatios que licitaron, y este país va a pagar las consecuencias dentro de 5 o 6 años. No, este programa, que lo guarden para dentro de 5 o 6 años y ustedes verán las consecuencias que vamos a sufrir. Fernando, yo solamente te agradezco porque siempre esas entrevistas tuyas son verdaderamente brillantes, con cifras que son oficiales, no inventadas. Muchísimas gracias. A ti, Ramón, y siempre a tu orden. Y recuerde que en un par de horas esta entrevista, al igual que los comentarios, están en nuestro canal de YouTube, Telematutino 11RN, y también en mis redes. Usted puede darse el gusto de a cualquier hora del día ver la entrevista y ver los comentarios. Continuamos en Propuesta Semanal.